La estrategia divina por el cual el Señor piensa traer al mundo a una conciencia de Jesucristo es el crear en medio del mundo una familia, un modelo de familia con un estilo de vida, un hogar de luz y bendición para que los hombres y las mujeres en todo el mundo se reúnan alrededor de valores y principios y pongan a disposición de todas las gentes su maravilloso plan eterno de amor. Vivimos en un mundo de relaciones frustradas, luchas por la supremacía, el poder que dan lugar a la división y al desorden. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy, que ha dado lugar a una gran confusión y apostasía. Si queremos mantener nuestra fe viva, es necesario restaurar la verdad hoy. El profeta dice que en el tiempo del fin los sabios se entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios ha impartido su Santo Espíritu. Compartamos juntos de un tiempo de una genuina renovación del corazón por una vital conexión con Dios, a fin de que el carácter sea transformado a su divina similitud. Únete, acércate y forma parte. Todo comienza en el seno de nuestro hogar. Contáctenos a la línea de evangelización 310-547-7060. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Es una gran alegría, un motivo de gozo que hoy usted nos acompañe para estudiar la bendita palabra de Dios. Bienvenidos cada uno de ustedes. Hoy vamos a comenzar un programa muy especial y lo vamos a hacer por alrededor de 13 programas. Va a ser una gran bendición. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del descanso en Cristo. Va a ser un programa realmente, una serie de programas que le van a ayudar en su crecimiento espiritual y no solo eso, le van a ayudar a que usted se afiance en la palabra de Dios, se afiance en Cristo, en aquel que usted ha creído. Así que va a ser una gran bendición. Para comenzar este programa, queremos pedir la bendición de Dios. ¿Qué les parece? Oremos. Bendito Padre, eterno Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Señor, venimos hoy con grandes expectativas, con mucho entusiasmo. Hay gran motivación en nuestros corazones para entender más acerca del descanso. Tú has prometido un descanso, pero Señor, en esta vida tan ajetreada como casi es imposible. Pero hoy a la luz de la palabra vamos a estudiar el verdadero descanso, cómo descansar. Y realmente descansar en ti es nuestro gran desafío. Por favor, danos tu bendición y lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, para poder estudiar esta serie de programas, hoy para mí es motivo de gran alegría presentar a los dos exponentes que vamos a tener en estos programas. Uno de ellos es el doctor Estrada. Él nos va a ayudar en el comprendimiento, cómo comprender en la parte física propiamente el descanso. Y va a ser una gran bendición. Pastor, bienvenido. Muchísimas gracias, pastor. Es un verdadero placer estar acá, dirigirnos de nuevo. Y vamos a tener un programa muy bendecido y conocer la voluntad del Señor. Amén. Acerca del verdadero descanso. Que disfrutemos esta hora de mucha bendición en la palabra del Señor. Gracias. Muy bien, gracias doctor, qué gran bendición. Asimismo tenemos en la parte espiritual, vamos a contar con la grata presencia del pastor Contreras. Él nos va a ayudar a comprender mejor el descanso que el Señor nos ofrece. Así que, pastor, bienvenido y qué alegría que estemos todos juntos acá hoy. Amén. Gracias, Benedicto, y queridos amigos y hermanos, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos y juntos, sí, efectivamente, estudiar esta primera lección de esta semana que viene, que la podamos abordar juntos, el descanso que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén, va a ser una gran bendición. Cuando hablamos de descanso, yo le voy a decir, la Biblia abunda mucho en el asunto del descanso, pero ¿cómo descansar en una vida tan ajetreada como la que hoy estamos viviendo? Yo le voy a decir, es una vida 24/7, pareciera que ya no hay descanso, pero el Señor nos invita a descansar a todos aquellos que estamos turbados hoy en día. Y bueno, también el Señor nos invita para prepararnos, para descansar en Él. ¿Por qué razón? Porque va a haber una buena sacudida, dice el comentarista. Y yo quisiera saber en qué consistirá esa buena sacudida y por qué tenemos que estar descansados.
Porque yo le voy a decir a usted, si en esta sacudida nos agarran cansados, ¿sabe una cosa? ¿Qué experiencia, doctor? ¿Qué experiencia tenemos cuando una persona está cansada, bien agobiada físicamente y de repente tiene una actividad que iniciar? ¿Cómo la iniciaría realmente si está todo cansado? Bien, hace unas horas, diríamos unas 12 horas, tuve la experiencia de ver a una persona de unos 85 años. Lo he conocido por años y me sorprendió cuando lo vi anteriormente muy fortalecido, muy lleno de energía, con ganas de caminar, de vivir, y veo otro hombre totalmente cansado, agotado, fatigado, sin ganas de moverse, y la respiración era muy corta. Y esto me hizo pensar cuánta limitación podemos llegar a tener como seres humanos. Y le digo, señor fulano, ¿puede incorporarse y caminar porque quiero revisarlo? Y él me dice, literalmente, no puedo. Pero cuando dice no puedo, le veo su rostro y le veo mucha tristeza, porque ni aún se podía incorporar de tal manera que era penoso para él y yo no lo podía revisar. Le indiqué otras cosas, pero cómo hace falta la energía, el vigor y la buena salud para incorporarse y tener agilidad y energía para todo. Y vi la experiencia, el rostro de ese caballero con mucha tristeza, a tal modo de que me hizo pensar cuánto ajetreo este hombre habrá experimentado el resto de su vida, y al final de la jornada llega con un cuerpo todo marchito, todo lleno de zozobra y con un rostro cabizbajo y su oxígeno muy bajo. Es muy triste la situación. Muy triste, o sea, digámoslo así, nos sentimos nosotros con mucha ansiedad y a veces hasta el miedo a la muerte, ¿no? Básicamente, cuando estamos en esa situación. Entonces, ¿cómo vivir en una sociedad prácticamente tan atribulada, tan ajetreada? ¿Cuál es el consejo divino? Y eso es lo que vamos a abordar en estos temas. ¿Cuál es el consejo divino? ¿Qué es lo que desea Dios que nosotros hagamos? Por eso, cuando el Señor Jesús nos invitó a hallar descanso ahí en San Mateo capítulo 11, versos 28 y 29, ahí nos invitó a hallar descanso en Él. Él no solo se dirigió a los creyentes en ese momento, sino también a nosotros. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pastor Contreras, ¿qué texto más contundente para nosotros en una vida tan ajetreada hoy en día? Qué interesante que a medida que pasan los años, desde hace generaciones atrás hasta la fecha, con el aumento de la tecnología, la adquisición de nuevos aparatos, herramientas que pareciera que nos harían la vida más cómoda, no está produciéndose semejante hecho. Imaginemos que podemos volar a grandes alturas, con nuestros vehículos correr grandes distancias, y daría la impresión de que si ganamos en este sentido, el hombre, no obstante, no tiene su pleno descanso. Por eso es que el texto de Jesús se torna tan importante, porque independientemente del éxito que el hombre tenga en la vida secular, su dinero, su trabajo, sus éxitos, no obstante, sigue siendo válida la invitación del Maestro. Vengan a mí, aprendan de mí, van a hallar descanso para sus almas. Amigos, no hay descanso fuera de la presencia de Dios. Si creíamos que por tener ahora un nuevo carro, o un nuevo iPhone, o una nueva casa, o cualquier artefacto, y con ello suponíamos que estaríamos más llenos, completos, felices, no es así. Se dijo al comienzo, la vida ajetreada. Esto no cambia, sino que va de más en más. A medida que avance el tiempo y aparezca más tecnología para dar placer al hombre, produce más desasosiego.
más inquietudes, más el hombre está más proclive a buscar más el descanso para su cuerpo y su alma. Por eso la palabra de Dios sigue siendo pertinente en generaciones atrás hasta la fecha, hasta que el hombre encuentre a Dios. Entonces sí, su alma podrá descansar, que es la invitación que hace Jesús. Por eso prestémosle atención. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo me procuro, yo me encargo de que ustedes puedan descansar. Muy bien, aquí yo tengo un comentario. Dice, Dios que nos crió sabiamente. Y Él también sabía que nosotros necesitaríamos un descanso en la parte física. Él sabía. Por eso es que Él incorporó ciclos en el tiempo. En la noche, por ejemplo, para descansar. También tenemos para nosotros en el mundo cristiano el sábado, para ofrecernos una oportunidad de descanso físico. Ahora, cuando nosotros reconocemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, como el Señor de nuestra vida, también implica tomarnos en serio la responsabilidad de dedicar tiempo a descansar. Yo he aceptado el señorío del Señor Jesús. ¿Qué implica eso, aceptar el señorío del Señor Jesús para mi vida? Implica que yo tengo que descansar en Él, porque Él es mi Señor. Y cuando dice, ¿cómo se siente usted cuando alguien le diría, tranquilo, relájate? Doctor, por ejemplo, tómese su tiempo. No se preocupe, doctor, porque yo me voy a encargar de todos sus asuntos. Así que usted descanse, porque después de todo yo soy su Señor. Yo me voy a encargar de todo lo que a usted prácticamente de una u otra manera le va a hacer falta. ¿Cómo se sentiría usted así, doctor? Automáticamente diría, bueno, gracias a Dios, qué buena noticia y adelante. Pero sí, lamentablemente no es así. La realidad es que es una vida frenética, llena de apuros. Incluso cuando terminamos nuestras labores, nuestra jornada diaria, aún tenemos actividades fuera de lo que es el diario vivir, nuestro trabajo cotidiano. Pero aún más, la carga más grande que yo observo hoy día es que la persona duerme menos y se llena de más compromisos. Y por lo tanto, al dormir menos, la persona envejece más rápido. Más rápido. Y por eso ¿sí? tenemos gente muy enferma, porque los medios, el teléfono, la internet han venido a enriquecer el conocimiento, ayudar en la tecnología, quizá la ciencia en algunos casos, pero le están restando vida a los seres humanos, porque la persona camina menos, come más cosas que no son saludables y vive una vida muy acelerada. Y déjeme decirle algo, pastor, el común denominador de los seres humanos es el aparato digestivo enfermo y el sistema nervioso alterado. Por mala alimentación y falta de descanso, como el Señor dice. En Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3, el Señor menciona que curiosamente Dios antes del hombre dice, bueno, yo les voy a dar un descanso, y da un descanso de un día por semana. Es bien interesante cómo el Señor considera que necesitamos rigurosamente un descanso. Aparte de eso, cuando oscurece el día, sería lo más oportuno que nosotros iríamos a descansar. Y cuando amanece el día, era la hora de levantarnos. Eso sería lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, amén. Doctor, qué interesante, ¿no? Y usted dijo algo, nos agobiamos, nos cansamos, nos agotamos. Por eso ahí en Génesis, claramente, capítulo 2, del 1 al 3, bien se está relatando todo esto. Hay un día de descanso, y en este día de descanso, eso fue hecho, aún antes que podría decirse que comenzara la vida, más que todo, ¿verdad que sí? Así Entonces, en una vida tan estresante, de hecho, los filósofos dicen que es una vida autoimpuesta. Pastor, ¿será que nosotros estamos en una vida autoimpuesta? Por eso
Dios previendo todo esto, porque Dios conoce lo que va a venir, conoce nuestra mente, nuestros pensamientos, por eso Dios estableció un marcador, ¿verdad que sí? Cuando hay un marcador es donde se anote. En ese marcador es un indicador visible, y ese indicador visible es para refrescar nuestra memoria. ¿De qué? Miren, qué importante es esto, y creo que vamos a comentar esto tanto el doctor como el pastor, vamos a comentar esto, ¿no? Dice que es un marcador, una forma vívida de refrescar nuestra memoria. Este día sería un momento para detenerse y disfrutar prácticamente deliberadamente de la vida. O sea, es un tiempo para celebrar la vida prácticamente. Amén. Ese es el tiempo que Dios nos está dando. ¿A través de qué? A través del descanso sabático. Pastor, aquí hay un punto bien importante. Y miren cómo lo dice. Un día para hacer. No es un día para hacer, sino para que el humano sea con su Creador, se encuentre con su Creador, no para que el humano haga. Por eso es un indicador tan importante, pastor, para nuestras vidas y para lograr nuestra salud que necesitamos más que todo. Amén. Hay un desafío importante, interesante de parte de Dios, y es que al hombre le da 6 días para hacer sus labores. Y los hombres somos millones de seres humanos, y cada cual aprovechará esos 6 días para hacer cosas según sus habilidades, según sus fuerzas. Algunos explotarán demasiado esos 6 días y producirán muchísimo, otros no. E incluso algunos pueden estar hasta frenados, enfermos, y pueden producir muy poco. Lo cierto es que, viendo tantos millones de seres humanos, Dios sí da para todos algo que será invariable, un segmento de tiempo para que todos descansen. Y no solamente físicamente, pensemos en aquel que aprovechó los 6 días para producir mucho, y entonces necesita su necesario descanso, su relax, su respiro, su refrigerio. Habrá otros que por el tipo de trabajo en 6 días producen menos, y el descanso pues no será tan intenso como aquel otro que llega agotado después de 6 días intensos. Pero en todos los casos, el descanso va a ser de múltiple naturaleza. Tanto el físico, el cuerpo se relaja, no va a hacer las actividades cotidianas, el sábado hará otras actividades. Hay un descanso emocional. Déjenme que les cuente, amigos, me impresiona el testimonio de un amigo que él se sostenía vendiendo baterías, era su profesión. Cuando llegaba el viernes de tarde, él me contaba, ponía un cartel y cerraba la cortina de venta de su negocio, de su pequeña tienda donde vendía baterías. Él las fabricaba y las vendía en la semana. Pero llegaba el viernes de tarde y él me contaba, era un placer para él bajar la cortina. El cartel decía, no se atiende a nadie. Y había gente que golpeaba la persiana, golpeaba la puerta. Y él, no, había frenado todo por 24 horas. Y la cortina la levantaba el sábado de la noche. Y entonces los clientes ya habían sido acostumbrados a buscarlo para comprarle baterías después de esas horas. Pero él me decía así, yo no veo la hora que llegue el viernes de tarde para hacer lo mío, mi descanso, que es tomar la Biblia, cantar Amén. alabanzas, reunirme con mi familia, tener el culto el viernes de noche, están ahí toda la familia reunida, luego en la mañana ir a la iglesia, escuchar las prédicas, participar de la obra misionera. Era un hombre muy misionero, este amigo mío. Y luego entonces cuando terminaba la faena del sábado, en la tardecita se pone el sol y otra vez la renegada, me decía así, con los clientes, que el precio, que el producto, que ok, está bien, acá te cambio esta batería por otra y así estaba. Amigos, el descanso es en todo sentido, físico, emocional, espiritual, Amén. porque uno entra en contacto con Dios para cargar baterías, para orar a Dios, recibir bendición, saber que se está haciendo lo correcto ante Dios, para entonces reclamarle lo que queramos pedirle. Hay un descanso familiar que incluso se debe recomendar a la familia. Mira, no lo hagas, pero papá, si yo no voy a la entrevista ahora de trabajo, no lo hagas, confía en Dios, Dios te va a proveer trabajo si no lo llegas a tener. Entonces el padre enseña a los hijos y toda la familia practica esta manera de guardar el sábado honrándolo. 6 días para hacer el sinnúmero de actividades que queramos hacer.
Pero el séptimo, saber que Dios le pone un freno para ver hasta dónde le vamos a respetar, hasta dónde nos vamos a beneficiar con lo que Él promete darnos, con sus promesas. Y así entonces el hombre está creciendo, vez tras vez, semana a semana, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo cuando obedecemos los mandamientos. Amén. Cansados y agotados. Así es la sociedad, así vivimos, cansados y agotados. Por eso la invitación en el Salmo 84:2. Aquí hay una gran invitación para nosotros hoy en día. Salmo 84:2, que dice la palabra de Dios. Leámosla, por favor. Y habla acerca de eso, que tiene que ser un anhelo para nuestras vidas. Y este anhelo debe ser ardiente, dice. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Cuándo? Cuando venimos a adorar a Dios en su santo sábado. Eso debe ser, debemos de anhelar y lo debemos de hacer ardientemente. Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Qué lindo ver realmente, ¿no? Entrar en esa invitación que Dios nos está haciendo hoy. ¿Por qué razón? La necesitamos, ese es el punto. Por eso hay una realidad. Y yo le voy a decir a usted que el descanso hoy en día parece escasear en la actualidad en ese mundo que vivimos nosotros. Incluso los momentos fuera de horario de trabajo se dedican a una actividad frenética. Queremos descansar. Descansar es descansar, pero a veces nosotros queremos, bueno, yo voy a ir a descansar, voy a ir a renovar mis fuerzas, yendo quizás a un lugar que probablemente para nosotros como cristianos no es aceptable, para otros sí es aceptable. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos atrasados. ¿Por qué estamos atrasados? Porque siempre, yo le voy a decir a usted, ¿qué es estar atrasado? Siempre hay algo por hacer, ¿o no es así, doctor? Siempre en sus actividades. Y yo imagino a usted, doctor, después de una semana tan ajetreada que usted comienza el domingo, su primer día en la semana, tan ajetreado, yo me imagino que usted anhela ya llegar al viernes porque está tan agotado, ¿no es así? Sus clientes, de ver tanta situación, tanta como doctor prácticamente en todo esto. Por eso, nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Dios nos crió sabiamente con un propósito, para que tengamos un descanso físico. Para eso justamente Dios hace este tiempo. Y este tiempo, yo le voy a decir a usted, tomando en cuenta el Salmo 84:2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Doctor, realmente, amén, cuando llegamos a este tiempo, pues a nosotros nos pasa realmente, a mí me pasa, a usted también, a todos los que somos profesionales, creo, llegar a este tiempo es venir a un encuentro, venir prácticamente sin fuerza, porque a eso venimos, ¿verdad? Sin fuerza, ¿no? Sin fuerza, sí. Bueno, la verdad es que no solamente en la semana que estamos trabajando duro y pasan 2 días, 3 días, se va sumando el agotamiento, el cuerpo le va diciendo ya, párale, terminamos el cuarto, sí, el quinto, cuando llegamos al sexto el cuerpo está totalmente abrumado, mentalmente y físicamente agotado. Y lo más que anhelamos es estar en un descanso, pero yo sugiero que el descanso tiene que ser no solamente el físico, sino tener un encuentro personal con el Señor, tener una meditación con el Señor, iniciar el descanso de la semana con una meditación en el Señor, amén, con oración, con anhelo. Y esto, diríamos, nos nutre espiritualmente y nos levanta, no solamente físicamente, sino nos levanta espiritualmente. Y vamos teniendo más energía física y más espiritual. Porque nosotros como cristianos, hijos de Dios, tenemos que tener energía para servirle a nuestro Señor. Hay algo bien importante aquí, que aquí nos va a ayudar el pastor Contreras. Cuando nosotros, es una invitación para usted, que quizás usted no conoce a Cristo, está en ese dilema, habla mucho de Cristo, pero cuando mucha gente habla de Cristo, los cristianos, ¿de qué hablamos? A veces tenemos muchos malos conceptos acerca del cristianismo. Yo, por ejemplo, entrevistaba a una persona y me dice, es que ser cristiano implica que yo que no tengo dinero, que apenas estoy pagando mis biles, y ellos quieren dinero. O sea, miren qué falso concepto de enseñanza tenía este hermano. Yo le dije, no, eso no es así. Usted tiene que reconocer al Señor Jesús como su Señor y Salvador, como el Salvador de su vida, porque eso implica para usted salud, descanso. ¿No es así, pastor? Miren,
Saben que es cierto que hay individuos que son filmados, hay cámaras ocultas también, ha pasado en alguna reunión multitudinaria cuando los predicadores piden dinero y entonces salió hasta en las redes sociales también. Se reúnen los tales pastores luego de terminada la reunión y cuentan los dineros y los comentarios tan desagradables que hacen uno a otro del dinero allí y la gente que confía en esos pastores y la cámara oculta que va registrando las pláticas y risas y comentarios que esta gente hace. Es cierto que existen esto y se desenmascara, pero mis queridos amigos, con este punto que trajo Benedicto hace un momento, Dios quiere que tengamos descanso hasta de nuestras preocupaciones. No, es que me van a sacar plata. Cuando hacemos un pacto con Dios, y tomo este caso del diezmo, aquí no es que uno esté interesado, no, es el creyente que haga su trato con Dios. Señor, si el texto bíblico dice esto, hago un negocio contigo. Y este es el pacto que yo haré. Es el pacto que hizo Jacob. Si me dieres pan para comer, vestido para vestirme, y me llevares, etcétera, etcétera. Esto aparece en Génesis 28. Tú serás mi Dios y yo el diezmo te voy a apartar. Y Job fue prosperado. Por lo tanto, esto forma parte del descanso, un descanso mental. No más preocupaciones, no más afanes, no más que el creyente anda desorientado. ¿Qué voy a hacer ahora? Además de mis deudas, no sé para dónde tomar. Cuando Dios dice, ven a mí, confía, y hasta Dios nos puede probar también, para que nuestra fe se arraigue en Él, eche raíces, haciendo lo que a Dios le agrada, para nuestro propio bien. Así que amigos, el descanso en sí es amplio, y Dios quiere de todas maneras que el hombre aprenda a confiar en Él y a descansar en Él. De allí que nos dio el sábado, pero junto con el sábado, todas sus promesas, sus palabras, representan descanso para nuestras almas. Amén. Amén. Ahora hay una pregunta acá. Ya cuando para nosotros llega el viernes, estamos bien agotados. Y aquí hay un comentario, ¿no? Dice, ¿qué es andar con el tanque vacío? Ya para ese momento ya el tanque se ha vaciado, las energías se han terminado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos nuevamente a cargar combustible? ¿Cómo lo hace usted? Yo le hago una pregunta a usted muy seriamente, ¿cómo usted carga combustible? Algo bien importante. Vamos a aprender hoy una de las lecciones más objetivas que la Biblia nos enseña. ¿Qué es andar con el tanque vacío? Y aquí nosotros está el ejemplo de un personaje. Vamos a hablar acerca de Baruch. ¿Quién era Baruch? Recuerden que era el masoreta, el escribano de Jeremías. Sí. Y la historia está ahí en el capítulo 45 de Jeremías, y lo vamos a leer del 1 al 5. Vamos a ver qué principio vamos nosotros a aprender hoy, porque aquí hay un diagnóstico, ¿verdad? ¿Cómo es que estaba este hombre? Leamos, por favor. Jeremías capítulo 45, verso 1, y lo vamos a leer 5 versos, principalmente el verso 5. Leamos. Dice, palabra que habló, y me gusta eso, porque Dios le está hablando directamente, y hoy en día Dios también nos habla directamente a nosotros. Dice, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Neerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías. En el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, está todas las descripciones. Verso 2. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, hablando directamente, oh Baruch, dirigida a Baruch. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque vamos en el verso 3. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Verso 4. Así dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda tierra. Y en el verso 5, ay, y tú buscas para ti grandezas. Ahí está el gran problema, mire doctor, pastor, mire, ahí está el gran problema. Es la clave, el verso 5. No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, por estar buscando esa riqueza. Ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fuera. ¿Qué es mejor?
perseguir las riquezas o tal como la palabra de Jehová a Baruch, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Aquí hay un principio emocional. Este hombre estaba con el tanque vacío prácticamente, ¿no? Y ahora Dios le habla directamente. Doctor, ¿qué lección podemos aplicar aquí? Bueno, en primer lugar, parece el tal caso de este Baruch era en gran manera, más que todo, emocional. Estaba no solamente fatigado, sino que él ya no tenía la capacidad mental y física para poder seguir adelante su labor. Él era el escribano, Jeremías. Entonces, este hombre se sentía totalmente agotado. Pero hay una razón que es fundamental en cuanto a la lectura que leímos en Jeremías, cuando habla de que el hombre generalmente tiende a buscar riqueza, posesiones y cosas. Y déjeme decirle algo, nosotros tenemos que aprender a vivir con lo necesario y que nos sirva, porque al final de la jornada, todo cuanto venga en derredor nuestro nos hará estorbo en vez de ayuda. Si aprendemos a vivir con lo indispensable y no anhelamos tantas cosas materiales, no vamos a tener esa congoja física ni mental y no vamos a estar con el tanque vacío como estaba el caso de Baruch, porque le dice el Señor cuando le habla directamente, habla: yo construí Israel, yo hice esto, las viñas y yo las voy a destruir. Entonces, qué extraño está esto, pero la verdad era que Baruch sí estaba muy enfermo mentalmente. Y eso nos puede pasar a nosotros, porque en el afán de estar cargándonos de cosas, anhelando cosas, sumando cosas y buscando cómo enriquecer nuestra vida, llegamos a un punto que cuando ya tenemos los recursos ya no podemos disfrutar de ellos. Ni comemos lo que podemos porque el estómago está malo, ni podemos caminar siquiera ni viajar. Prácticamente que vivimos trabajando para los demás. Doctor, eso es su experiencia como médico, ¿verdad? Usted atiende a las personas. Sí. Porque yo me imagino que del porcentaje de personas que usted atiende, la mayor parte son personas ya mayores, ¿verdad que sí? Absolutamente. ¿Verdad que sí? Y ahora, imagínense, una gran lucha de trabajo, dieron todas sus energías para terminar enfermos, gastando quizás lo que nunca pudieron ahorrar, ¿no? Bueno, y algo más, pastor, algo que vi hace un par de semanas, un hombre con suficiente finanzas, muy bien, 3 casas llenas de mucho lujo, 2 vehículos bien de buena marca. Buen estilo de vida. Y déjeme decirle algo muy triste. Llega para consulta y me dice: quisiera tan solo si yo pudiera comer lo que es el puño de mi mano, yo sería feliz. Wow. Oh, me dieron ganas de llorar. Sí. ¿Sabe por qué? Ese hombre daría todo lo que tenía para disfrutar, porque en ese día una hermana nos llevó unos alimentos y eran unos ricos frijoles así, y le digo: discúlpeme, pero yo estoy, dice, ¿quién como usted? Estoy disfrutando de mis frijolitos con salsa y eso, así simplemente. Pero él me vio que yo estaba contento, feliz, sencillamente. Y él dice: si tan solo yo pudiese tener que disfrutar un poco de comida, yo sería feliz. Wow, qué gran lección para nosotros. Tremendo. Ahora, pastor, aquí en esta escritura de Jeremías 45, y específicamente en el verso 5, aquí vemos nosotros que Baruch tenía razones para estar desanimado y emocionalmente agotado. Imagínense, él trabajó con tanto ímpetu, trabajó realmente en sus trabajos, como dice acá, pero ¿cuál fue el mensaje de Dios? Baruch, descansa, relájate, ¿no? Eso es nada, eso va a ser destruido. Y qué gran mensaje para nosotros, pastor, realmente. Había razones, ¿no?, para estar desanimado. Es muy interesante porque Baruch, siendo el escribiente de Jeremías, se supone que un hombre más joven, Jeremías era un hombre mayor. Recuerden que él había empezado su ministerio desde el año 628, 23 años, dice así.
en capítulo 25, 1, allí donde habla también del cuarto año de Joacim, así que es el mismo año del capítulo 45, es decir, capítulos 25 y 45 se producen en el mismo año, cuarto de Joacim. Y Baruc era el que le escribía. Pero aquí el texto nos está revelando más de Baruc como secretario de Jeremías. Y es un hombre joven que tiene grandezas, sueños. Y Dios le habla al corazón. Y hablamos de tanque vacío, mis queridos amigos, porque no solamente jóvenes, sino gente también, no tienen aquello que lo llena y sueñan con grandeza, al punto que Dios tiene que terminar diciéndole, en el último versículo de este capítulo, muy cortito por cierto, tu botín será tu vida será tu grandeza, tu vida será tu botín. Si tú sueñas con grandes cosas, por lo menos sabe esto, que se viene tal calamidad que tu vida es lo único que vas a preservar. No hay nada de grandeza, no hay nada de gloria como hombre joven que soñaba. ¿Saben? Algo parecido pasa con algunos hermanos nuestros que no logran ver el desenlace, cómo se mueven las cosas, cómo se van armando el rompecabezas de los eventos finales, y en los sueños que tienen, grandezas también, Dios les puede decir como le dijo a Baruc, tu vida es lo único que te va a quedar. No, pero Señor, yo quiero terminar mi carrera, yo te prometo que cuando logre casarme y con mis hijos, ver ahí mi familia, mi casa enorme, con pileta y jardines, etcétera. Grandezas. Yo invito a que leamos el texto, amigos, para mirar a este hombre joven, que estaba entusiasmado a pesar de que era escribiente de Jeremías, no lograba ver los eventos que vendrían por delante. Por eso quiero unir el cuarto año de Joacim del capítulo 45 con el capítulo 25, que Dios le está hablando con justicia. Baruc, no imaginas el desastre que se viene. Tú planeas tantas cosas, tus grandezas, y el fin está a las puertas. Lo dirá el capítulo 25. Leemos otra vez el capítulo 45, me permiten que lo guíe para mirar estos detalles, y el capítulo 25 también. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías. Recordemos ese año. Entonces Dios le habla, versículo 2, a Baruc. Versículo 3, tú dijiste, ay de mí ahora porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Yo ya estoy cansado de llorar, fatigado de gemir, no hallo descanso. Y Dios le dice, así dice el Señor, he aquí yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Noten del castigo que ya se avecina contra Jerusalén. Y tú buscas para ti grandezas que te estás quejando. No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré algo. Tu vida te será por botín en los lugares a donde fueres. E invito entonces, capítulo 25, para mirar el contexto, las justas palabras de Dios dirigidas a Baruc, que son dirigidas a nosotros. Capítulo 25, versículo 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Babilonia, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y en ese año primero tomó a Jerusalén y se llevó cautivo a Daniel. Eso nos cuenta Daniel 1:1. Y en el versículo 9, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio, por burla, en desolación perpetua. Notamos, ya estaba profetizado el castigo para Jerusalén, pero ¿qué hace Baruc, hijo de Jerusalén? Grandezas, sueños, y eso que trabajaba para Jeremías. No discernía como Jeremías, el jefe, el mal que se venía. Hoy lo mismo, queridos amigos. Muchos no estamos discerniendo el mal que se viene. De allí, para algunos, ciertos proyectos grandes, agradables. Si viviéramos en otra época, vale, pero ahora no. Ahora hay que escuchar las palabras del Señor. Prepárate que hasta tu vida va a ser tu botín cuando atraviesen todas estas cosas. Dios nos quiere preservar de tanta calamidad que está para venir. Amén. Entonces vemos nosotros, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, vemos nosotros la importancia del descanso después de 24 horas, 24/7 realmente. Es necesario. Tenemos ejemplos bíblicos, por ejemplo. Podemos repasar en el Antiguo Testamento la vida de José, por ejemplo.
una vida, yo le voy a decir a usted, fue calumniado, perseguido, pero más sin embargo, ¿cómo se mantuvo él? Una vida equilibrada, él tuvo una vida equilibrada. ¿Por qué razón? Porque en todos los tiempos señalados por Dios, los grandes siervos de Dios se han expuesto al vituperio, a la persecución. Por eso es necesario un descanso. Y vamos a ver ejemplos de cómo el descanso, por ejemplo, en el caso de Elías, estaba tan agotado, con tanta depresión. Vamos a ver ese ejemplo. Pero hoy estamos tocando el ejemplo de José. David, por ejemplo, el mensajero escogido por Dios, también él tuvo grandes problemas, pero él encontraba descanso en Dios. Daniel, otro gran hombre de Dios, tuvo problemas muy serios, pero uno de los más grandes es la vida de Job. Ahí en Job podemos comentar nosotros acerca de un siervo de Dios descansando en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Me encanta cuando dice, ¿no? No importa, pase lo que pase, que no importa lo que Dios me haga, pero yo sé que mi Redentor vive y Él, no importa donde yo llegue, de ahí me va a levantar. Eso es confianza, eso es descansar en el Señor. El mismo Jeremías que estamos hablando ahí en Baruch, Esteban, por ejemplo, ¿no? El apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan, todos ellos fueron grandes ejemplos de constancia humana que atestiguan no solo la fidelidad a Dios, sino también que ellos descansaron en las promesas de Dios. ¿No es así, doctor? Amén. Efectivamente. Yo encuentro aquí algo que me gustaría mencionarlo. Dios nos invita al descanso cada semana. Y no solamente el día sábado, sino un descanso bien organizado durante cada día. Porque podemos cometer graves errores como hijos de Dios. Incluso el mismo Jesús con sus discípulos les tenía consideración y les llamaba, venid vosotros aparte y descansad un poco. Ahora, podemos quedar en ambos extremos y esto es muy importante. Así como podemos llevar nuestra vida espiritual como cristianos en una ardua labor constantemente, podemos cometer un error, aún haciendo lo correcto delante de Dios. Y cuidado con eso. Tanto ministros como los que colaboramos, tenemos que tener mucho cuidado y ser súper organizados, porque puede llegar un momento que usted se agota tanto que es un mal predicado para los demás. En vez de servir de ejemplo, sirve de otra cosa. Hay otro extremo de hermanos, con mucho respeto para nuestros queridos televidentes, amigos y hermanos, que se toman la palabra descanso en una manera exagerada, entonces no hacen nada. Y no debemos tomar los dos extremos. Tenemos que tener un balance sensato, un balance que el Señor aprueba. Amén. Tener el descanso oportuno, organizado, y a trabajar arduamente cuando se nos exige, pero mantenernos en un balance es lo más sensato. Amén, y usted lo dijo, ¿no? Nosotros abusamos de los extremos, por ejemplo, ¿no? Para eso Dios instituyó el descanso sabático. Sí. Y lo instituyó como un mandamiento, no es una opción, doctor, es un mandamiento de parte de Dios prácticamente. Así es. Por ejemplo, revisemos, pastor, la vida un poquito de Adán. Mire, qué vida tan interesante. Yo digo no interesante, ¿no? Pero es un gran ejemplo, los principios. La vida de Adán fue una vida de tristeza, humildad y continuo arrepentimiento. Imagínense, ¿no? Por él cayó prácticamente una situación, un mundo que era en armonía, era un mundo perfecto, y por la insinuación prácticamente de Satanás, el mundo ahora era diferente. Entonces, al enseñar a sus hijos y a sus nietos a temer a Jehová, con frecuencia se les reprochó, y no está realmente con gran verdad, ¿no? Y se le reprochaba amargamente su pecado. Imagino que Caín lo agarraba y le decía, ya, mira, había causado tanta miseria a toda su posteridad prácticamente, y yo qué culpa tengo, ¿no? Diría cualquiera, ¿no? Cuando salió del hermoso Edén, el pensamiento de que debía morir lo sacudió de horror. La muerte le pareció una terrible calamidad. Por primera vez se puso en contacto con la tremenda realidad de la muerte en la familia humana, cuando su propio hijo Caín asesinó a su hermano Abel.
Se llenó de amargo remordimiento por causa de su propia transgresión, privado de su hijo Abel, con plena conciencia de que Caín era asesino y reconociendo la maldición que Dios había pronunciado sobre él, el corazón de Adán se quebrantó de dolor. Con mucha amargura se reprochó su primer pecado. Yo le digo a usted, mi querido amigo, ¿cómo, Pastor Contreras, cómo Adán se presentaba delante de Dios en el sábado? Imagínese usted. Porque imagino, en toda la semana imagino que eran reproches con tanto remordimiento, pero el sábado como que encontraba descanso, se venía a refrigerar con el Señor, decirle: Señor, perdóname, yo sé que... y bueno, venía y su alma era refrigerada para arraigar nuevas energías. ¿Y fue por cuántos años? ¿Por más de 900 años? 930 dice el texto Imagínense, bíblico, ¿no? que él vivió. Imagínense. Creo, amigos, que la descripción que trajo Benedicto es muy justa. Es cierto, está en una literatura que consideramos valiosa, de Elena White, pero la forma en cómo se describe. Imaginemos el estilo de vida posterior al Edén que Adán llevó, que aquello que era un mundo glorioso ahora estaba derrumbado, y las críticas, entre ellas las primeras de su hijo Caín. Caín jamás se sometió al plan de Dios, fue un rebelde ya cuando trajo su propia ofrenda pedida por Dios. Él trajo lo que él creyó. Eso viene en la lección también que contempla el caso de Caín. Entonces, el sábado, ¿qué representa para Adán? O aún, ¿qué representa para Caín? Para Caín era molestia, quería llevar su vida y venía el sábado, era un estorbo. Pero para Adán no. Adán, él ya que había recibido la misericordia de Dios, que Dios le había otorgado su perdón, entonces es cierto que podía recibir quejas, críticas de sus parientes mientras avanzaba el tiempo. Sabía que Dios le había perdonado. Amigos, el sábado es eso, es un día de descanso para recibir de Dios su aprobación, Amén. su amor, su aceptación. El mundo no nos acepta, Dios en el sábado nos acepta. Alguien dice: ¿me puede aceptar el domingo, el lunes? Por supuesto. Dios va más allá que el tiempo, Él está siempre atento y presente para nosotros. Pero hablamos de un día de comunión, y allí el hombre se recuesta y puede alcanzar a vislumbrar cómo la mano generosa de Dios se acerca para protegerlo, para bendecirlo, para ayudarle en todo lo que necesite. Así que esa experiencia de Adán debe o puede ser la nuestra si hacemos lo mismo. Cada sábado separar ese momento de descanso para encontrarnos más cerca de Dios y así esperar de Dios lo que Él prometió, darnos tan rica bendición a todo aquel hijo que obedece. Amén. Amén. Ahora hay algo bien importante que debemos de entender. ¿Por qué debemos descansar realmente? ¿Y por qué Dios dejó un tiempo también, un parámetro para nosotros? Debemos de entender algo, y yo creo que si entendiéramos los seres humanos este principio, seríamos nosotros, realmente haríamos lo que Dios ha indicado en su palabra. Somos errantes, somos extranjeros. Ese es el punto. Si usted es un errante, quiere decir que va de paso. Si usted es un extranjero, solo está ahí de visita prácticamente. Y es lo que somos hoy nosotros aquí en esta tierra. Estamos de visita, somos errantes. Aquí estamos, no es para perpetuidad donde hoy estamos, mi querido amigo y hermano. No, somos errantes. Eso nos da una gran lección a nosotros. Doctor, ¿qué lección aprendemos nosotros cuando el Señor dice: eres errante? Se lo dijo a Abraham: eres un errante, eres un transeúnte por esta tierra, eres un peregrino. ¿Qué podemos aprender de esas palabras que son tan trascendentes en nuestra vida, en una vida materialista como la que hoy vivimos? Uno de los puntos quizá que podemos enfocar sería que el ajetreo cotidiano de las tareas que nos hemos impuesto, hay un problema que yo lo observo día con día, y es el siguiente: que las personas se atribuyen más cosas, se comprometen en más cosas, y en cuanto más usted se comprometa, usted va a fallar en algo. El que a muchos dioses sirve, con uno queda mal, dice un refrán. Es una trampa satánica, doctor. Así es. ¿Por qué? Porque
la persona dice, no, es que yo puedo hacer tal cosa, yo puedo hacer otro, y a mí díganme todo lo que yo quiera. No es así. No somos ni superhombres, ni hay personas que sean superdotadas. Simplemente somos limitados. Nuestros recursos humanos son limitados y tenemos que reconocer esto. Solamente Dios es eterno y Dios es todo. Nosotros simplemente somos personas limitadas, tal claro así. Entonces no tenemos que tierra, abusar de nuestro trabajo cotidiano y mucho menos de abusar del cuerpo, porque dice la palabra del Señor que el que destruyere el cuerpo, Dios lo destruirá al tal. Y ahí van cristianos y no cristianos. Por eso tenemos que respetar lo que el Señor nos prestó. No solamente nos prestó esta tierra, somos peregrinos, vamos hacia otra tierra, hacia otro lugar, Canaán celestial. No solamente nos prestó este cuerpo, la tierra, para que nosotros disfrutemos de la tierra, disfrutemos del cuerpo, pero en la manera más sensata y en la manera más correcta y justa. Por eso, un cristiano que presenta una expresión de agotamiento, de enfermedad, ¿cómo puede convencer a otro para que siga a Cristo? Amén. Es un mal ejemplo. Imposible, ¿no? Mal testimonio prácticamente. Un último punto aquí. El mayor descanso de todos. ¿Sabe usted cuál es el mayor descanso de todos, Pastor Contreras? El mayor descanso para el hombre es deshacerse de esa pesada carga que se llama pecado. Cuéntenos, Pastor. No hay descanso más bienaventurado que tener la conciencia limpia. Mírenlo cómo lo expresa el Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O como dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tener la mente aliviada, queridos amigos, es tal vez el mayor descanso al que podemos aspirar. Cuando no hay sentimientos de culpabilidad, no hay rencores, no hay resentimientos, cuando hay paz en el corazón porque hemos hecho el deber que había que hacer, pedir perdón, reparar la falta. Dios quiere que tengamos ese descanso. Es el descanso mayor, saber que el Señor nos acepta, nos recibe, que nos limpia del mal, nos da un nuevo corazón, nos hace aptos para la eternidad y no lo merecíamos. Nuestros pecados eran severos, graves, repugnantes, pero Dios nos puede transformar, hacernos a su imagen y darnos aquello que tanto anhelamos, el descanso que viene porque estamos en paz con Dios. Amén. ¿Qué podemos decir de Caín? ¿Por qué Caín era un errante? ¿Por qué Caín se convirtió prácticamente en algo que quizás no era el plan de Dios? Pero yo le voy a decir a usted, ¿qué sucedió con él? Caín ganó al encontrar descanso, porque Dios había instituido un ritual, cómo el hombre debería de ser perdonado. Caín buscó su propia manera de perdón. Al no encontrar ese descanso en Dios, Caín descubrió que no podía hallar verdadero descanso en ninguna otra forma. Por eso era un errante, andaba. Porque, ¿qué sucedió con Adán cuando después de la caída, después del pecado? Andaban escondiéndose. Eso le pasó a Caín. Andaba por todos lados. Y sabe una cosa, así andamos nosotros en la vida. Por eso el consejo de Dios es que venir a descansar en el Señor Jesús. Qué gran bendición hoy, realmente. Amén. Una gran lección. Gracias al doctor, gracias al pastor Contreras. Qué gran bendición habernos encontrado para estudiar la palabra de Dios. Y yo le voy a decir a usted en el próximo tema, va a ser un tema maravilloso que yo los invito, y bueno, dicho sea de paso, quiero hacerle, se me ha olvidado, si usted desea estudiar la palabra de Dios y desea estudiar ese libro, Descanso en Cristo, llámenos, tenemos recursos acá, son gratuitos, y usted va a deleitarse con nosotros en estos programas. Que el Señor les bendiga, gracias pastor, y gracias doctor por estar con nosotros. Amén.
La estrategia divina por el cual el Señor piensa traer al mundo a una conciencia de Jesucristo es el crear en medio del mundo una familia, un modelo de familia con un estilo de vida, un hogar de luz y bendición para que los hombres y las mujeres en todo el mundo se reúnan alrededor de valores y principios y pongan a disposición de todas las gentes su maravilloso plan eterno de amor. Vivimos en un mundo de relaciones frustradas, luchas por la supremacía, el poder, que dan lugar a la división y al desorden. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy, que ha dado lugar a una gran confusión y apostasía. Si queremos mantener nuestra fe viva, es necesario restaurar la verdad hoy. El profeta dice que en el tiempo del fin los sabios se entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios ha impartido su Santo Espíritu. Compartamos juntos de un tiempo de una genuina renovación del corazón por una vital conexión con Dios, a fin de que el carácter sea transformado a su divina similitud. Únete, acércate y forma parte. Todo comienza en el seno de nuestro hogar. Contáctenos a la línea de evangelización 310-547-7060.